¿verdad? Y posteriormente, si se comprueban los cargos, digámoslo así, lo despiden. Con esta ley, lo que dice es que primero lo van a despedir y después se pueden conformar. O sea, ya no hay ni la necesidad de esta audiencia administrativa previa, sino que les van a notificar sin responsabilidad para la autoridad, así lo dice la ley. Y por supuesto, dicen, se pueden conformar y puede hacer uso de todos los instrumentos legales a la mano. ¿Sí? No sé si esto queda claro, pero es un despido que se ejerce de manera automática, prácticamente. Bueno, todo eso está justificado en la evaluación. Voy a tratar de ir cerrando para darle la palabra al maestro David Lozano. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ayer un compañero decía, es que es mentira que a los maestros los van a evaluar con un estándar. No, no es mentira. Hay estándares. Lo que están diciendo es que, según esto, la evaluación ya no va a ser estandarizada para los niños, que va a ser a partir de los contextos y también para profesores, cosa que no es tan cierta, porque les repito, van a fijar estándares. Ya no va a ser con una prueba nada más, con una prueba de 118 preguntas. Ahora van a contratar acerca, fíjense nada más la locura y el dinero y la burocracia que van generando. 5,000 evaluadores, según esto, en todo el país. Evaluadores que van a estar certificados por este Instituto Nacional de Evaluación, que van a tener que pagarles, que van a tener que capacitarlos, etc. Hay datos. En Chile, que es un sistema educativo mucho más pequeño, donde hay mucho menos maestros, llevan cerca de 4 años, 5 años, y no han podido terminar de evaluar a todos los maestros. Porque en un sistema de este tipo, pues estamos hablando de 800,000 trabajadores docentes en el país de educación básica. Entonces, imagínense lo que eso significa. Bueno, sí va a haber estándares. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se va a superponer sobre las secretarías de Estado de Educación de todos los estados de la República. Yo no sé si se acuerdan ustedes, en un momento del conflicto, el gobernador de Oaxaca ya estaba llegando a un acuerdo con los profesores allá, estoy hablando de hace 4 meses, y llevaban una propuesta, y ya habían llegado a un acuerdo. El gobernador de Chiapas también, de Guerrero, también, Oaxaca y Guerrero, los dos. Sin embargo, se los echaron para atrás. El gobierno federal dijo, no, vamos a centralizar totalmente a partir de las leyes. Y eso es algo que hicieron con el INE, se superpone. Es una super secretaría finalmente, que va a definir ingreso, permanencia y despido. Digo, ingreso, permanencia y promoción. Entonces, le están dando facultades que no le corresponden al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y, finalmente, hay una parte que se ha dicho mucho, pero que poco caso se le hace, y sobre todo por la ofensiva de los medios de comunicación. En mayo de este año, después de una serie de movilizaciones, los maestros lograron llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para realizar foros de discusión que hicieran propuestas que fueran consideradas, según esto, en la elaboración de las leyes secundarias y en términos de lo que era la reforma en su conjunto. Fueron 10 foros, compañeros y compañeras, en todo el país, regionales. Hubo en Guerrero, en Oaxaca, hubo en Chiapas, en San Luis Potosí, en Durango, en Sonora. 10 foros, uno nacional y todos los demás regionales. ¿Saben cuántos maestros, maestras, padres de familia, organizaciones sociales participaron? Cerca de 10,000 en todo el país. Es muy importante. ¿Y saben qué hizo el gobierno con los acuerdos? Los echó a la basura. No los tomó en cuenta para nada. Engañó a los profesores.
les dijo que iban a ser considerados y no fueron considerados. Pero además, esos foros, que fueron muy importantes, elaboraron una serie de propuestas. Los maestros tienen un proyecto de transformación educativa a nivel nacional. Lo tienen, lo han difundido. Sería muy bueno también invitarlos a que nos lo expusieran en un momento dado. ¿Qué es lo que hace ese proyecto educativo? Lo que hace es recuperar en la esencia del artículo 3 de una educación integral humanista para la democracia. Eso es lo que dice el artículo 3 y eso es lo que tenemos que defender. Eso. Bueno, estos foros que se hicieron fueron fundamentales, están los materiales, y los maestros lo que le hicieron de propuesta, y yo creo que a eso nos deberíamos de sumar, porque nos atañe, fue abroguen los cambios y abran un diálogo nacional para que realmente formemos un nuevo pacto social hacia la educación en todo el país. Y eso pasa por la educación superior. No puede estar aislada la educación superior. Es más, el rector Narro, en diciembre, una semana antes prácticamente de que se introdujera la iniciativa Peña Nieto a la Cámara de Diputados, hizo un foro en el auditorio que está aquí atrás, enorme, con la prensa. Hay un documento, un libro completo y un capítulo donde se plantean propuestas para 10 años. Propuestas que uno puede estar de acuerdo con unas y otras no, pero era muy importante porque se llamaba la atención sobre la necesidad de que la transformación de la educación tiene que ser general, integral, y se dice en ese documento, no puede transformarse la educación y tener un diagnóstico responsabilizando solo a los profesores y las profesoras de lo que pasa en la educación, de todos los males de la educación. Eso se dice ahí, lo dicen ellos, lo dicen Narro y lo dicen las autoridades, pero luego se les olvida, o interesadamente ya no hicieron nada, porque cuando vieron que Peña Nieto metió su iniciativa activa en otro sentido totalmente, ya no se quisieron confrontar con él. Eso es lo que pasó, lo abandonaron. Ahí está el documento, está en la página del ISUE. Creo que sería muy importante también recuperar esos materiales. Y lo último, todos estos cambios los han hecho al margen de las comunidades, como todos los cambios en educación. Bueno, también está la propuesta de reforma energética y todo lo demás, pero lo que les hace daño es un ejercicio democrático. Por eso es tan importante que de este acuerdo de la facultad no sea solamente este paro, sino que de veras reforcemos un proceso de democratización, de construcción desde los estudiantes, de una verdadera organización estudiantil, y que los profesores también empecemos a discutir, porque estamos totalmente individualizados, sin conexión unos con otros, tenemos muchas dificultades. Entonces yo creo que esto es parte de lo que está. Hay mucho más que podríamos platicar, mucho más que se puede ir planteando, desde cuáles son, bueno, hay una página a quienes les interese, en donde participamos también, porque yo estoy en una coalición trinacional en defensa de la educación pública, que es www.forolaboral.com.mx, es www.forolaboral.com.mx, y ahí tenemos un folleto sobre las reformas constitucionales, tenemos materiales, y estas reformas no son solo para México, están en Chile, están en Estados Unidos, las están introduciendo en Ecuador también ya. Entonces, son políticas internacionales. Los maestros estorban a los neoliberales por dos razones. Una, porque son líderes sociales, en América Latina son líderes sociales en sus comunidades. Y la segunda, porque son quienes tienen posibilidades de generar procesos contrahegemónicos al poder. Y esto es muy importante. Y estoy hablando de los de educación
básica, pero también de los de educación superior. Los maestros y las maestras somos peligrosos para el poder. Gracias. Miren, compañeros, ahorita le toca al profesor David Lozano dar su opinión respecto a la reforma educativa, y terminando se va a abrir una serie de participaciones, preguntas muy concretas o algunas intervenciones, comentarios respecto a lo que es la reforma educativa, y en la medida de lo posible los profesores puedan responder a estas cuestiones. Entonces ahorita sigue el profesor David Lozano. Bueno, primero que nada, compañeros, buenos días. Agradezco aquí a los compañeros el tener la atención con nosotros, con los profesores. Estamos aquí no solamente en la mesa, sino con el caso particular de los compañeros que nos encontramos en el CAM, en el Centro de Análisis Multidisciplinario, que se ha dicho de paso que tiene buena productividad en los medios de comunicación sobre problemas y datos duros. Yo le mostraba, antes de participar, a la profesora este documento que tengo en mis manos, porque es un documento que realizó el rector de la universidad, y ese documento, una semana antes de que a Elbester Gordillo la metieran a la cárcel por problemas administrativos financieros que tenía ella, junto con el gobierno federal, porque ojo, el problema de educación no es un problema que acaba de descubrir el gobierno federal, es un problema que tenía años. Y si no mal recuerdo, y María de la Luz no me va a dejar mentir, hace 2 años en la Cámara de Diputados ella nos invitó a nosotros a discutir el problema de la educación en el país, y dábamos nosotros a conocer un dato en el presupuesto de egresos de la Federación, en esos casos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, con aval del PRI, en el cual había una partida en particular de 2 billones de pesos, y así era la cantidad como lo decíamos en ese momento, que iba destinado al sindicato de maestros, a la parte oficial de la educación, y que esa partida estaba en el presupuesto federal, y que los diputados lo habían aprobado sin pestañear siquiera. Pues bien, resultó ser que 2 años después nos encontramos nosotros en la casualidad que ya supimos cuál era el destino de esos dineros, que era el destino para el sindicato, para la forma de organización que coerciona al conjunto de los profesores. Porque hay muchas cosas, como efectivamente decía la profesora María de la Luz, que se dicen en los medios de comunicación y que sin embargo hay que detenerse a pensar y hay que detenerse a ver los números duros, si es real lo que dicen los medios de comunicación. Del total de profesores que había en el país hace 5 años, el total de profesores era prácticamente cerca de, fíjense bien, 900,000 profesores en términos de plazas a nivel nacional. Anteriormente, hace prácticamente 15 años, era 1.200.000, era el sindicato más grande de toda América Latina. Sin embargo, muchas de esas plazas que controlaba el gobierno federal, porque los maestros tienen mucha influencia en los niveles estatales, muchos gobiernos de todo tipo trataban de tener el control de los maestros, porque los maestros influyen mucho en las decisiones de las comunidades, en decisiones sobre todo de tipo electoral. Y el gobierno mexicano aprendió muy bien la lección durante más de 70 años, de que controlar a los maestros en sectores del país implicaba controlar políticamente regiones enteras. Pues bien, ese control se daba a partir del control de lo que son las plazas, el manejo de las plazas, las cuales incluso se le entregaban a gobernadores del país a cambio de prebendas para parte del gobierno estatal o local, y en algunos casos por favores a nivel del gobierno federal. Emilio Chaufet, si uno le indaga en los datos duros, cuando él era hace ya tiempo secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo en particular, pues se fue muy famosamente conocido porque tenía los famosos 15 chistolos encima, es decir, se la pasaba todo el tiempo ebrio, ¿no? 15 bebidas diariamente, y eso provocó que cometiera uno de muchos errores, entre ellos haber firmado los acuerdos de San Andrés con los zapatistas
y haberse desdicho porque decía que había estado firmando esos acuerdos tomados cuando implicaba la decisión política más importante dentro del país en un momento con respecto a un conflicto social y armado en este país. Pues bien, Chaufet, cuando era secretario de Gobernación, le solicitó a la CENTE en ese momento, cuya líder reconocida por Emilio Chaufet era el Bester Gordillo, le solicitó el ingreso a ser profesores en el sindicato magisterial a prácticamente cerca de 7,000 individuos a nivel nacional, porque esa era la cuota de poder que tenía el gobierno federal con el sindicato de maestros. ¿Y por qué les menciono esto? Porque muchos de esos recursos el gobierno después empezó a decir, con este giro en términos de lo que manejaban, no solamente los neoliberales, sino los llamados Chicago Boys, que ahora se retractan de ser neoliberales, luego regresan a ser neoliberales y uno ya no los entiende y están en una especie de esquizofrenia constante en términos teóricos. Ellos decían que había que haber una serie de cambios en la educación y esos cambios tenían que pasar por reducir primero el número de profesores, porque el número de profesores no correspondía a la necesidad nacional. Y en este país el problema del analfabetismo no es un problema de aprender a leer y escribir, compañeros. Y que lo tengan muy claro, este país es considerado a nivel internacional un país analfabeta científicamente. De acuerdo al Banco Mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, una cosa es la alfabetización, es decir, que tengas poblaciones que sepan leer y escribir a nivel internacional. Pero hay un indicador que se llama nivel de analfabetismo científico. Y México es de los países con el mayor analfabetismo científico que existe. ¿A qué se debe? A que muchos de los que estamos aquí no desayunamos en la mañana, o a que muchos de aquí los profesores eran malos. ¿Cuál era la explicación? Que la política del Estado no era una política consecuente, no solamente con el nivel básico, sino que no era consecuente con los niveles incluso de educación superior. Un ejemplo de ellos es la propia Universidad Nacional. Todo el sacrificio que hizo la Universidad Nacional durante muchos años para mantener a los profesores, mantener a los investigadores con niveles salariales muy bajos, de los más bajos del país, mantener proyectos de investigación con muy poca inversión, etcétera, y todo se le echaba la culpa a que ustedes, los estudiantes, en aquel momento éramos nosotros, éramos unos desobligados con el Estado, éramos unos inconsecuentes con el Estado, y no queríamos retribuirle a la universidad lo que nos estaba dando, cuando es una obligación del Estado. Y en la mayoría de los países del mundo, lo curioso, como Alemania, Suiza, Francia, ¿no?, Rusia, entre otros, los propios Estados Unidos, la educación es una obligación del Estado para mantener niveles y estándares científicos más altos. Y resulta ser que actualmente México está reprobado a nivel internacional. Tenemos un analfabetismo científico. ¿Qué implica? Que no hay innovación tecnológica, que no hay innovación y desarrollo, que no hay planeación económica a nivel nacional y de muchos otros aspectos. Y de eso no se menciona nada en los informes del gobierno mexicano, y que yo les voy a mencionar ahorita. Nosotros nos encontramos en el lugar número 94 de analfabetismo científico a nivel internacional, empezando por el presidente de la República, ¿no? Sí, pues es una muestra del nivel de alfabetismo, ¿no? Entonces, les menciono este dato porque se decía que los trabajadores de la educación, los profesores, había que reducirlos. Se ha reducido el número de plazas a nivel nacional, pero los que más han sufrido las consecuencias son los profesores, ojo, o que no están pegados a las instancias de gobierno federal, o que si no están pegados a instancias de gobiernos estatales. En el caso de Michoacán, el gobernador interino Reina constantemente solicita a la sección oficial de la CENTE en Michoacán la integración de manera anual, antes incluso de que fuera gobernador interino y se le enfermara Fausto Vallejo, solicitaba de manera anual que tenían que integrar a ser profesores a prácticamente cerca de 2.500 individuos, fueran profesores o no, porque eran parte del Partido Revolucionario Institucional. Y ahora al gobernador en este caso se le olvida. Lo mismo sucedió con Figueroa, gobierno priista, altamente represor en el caso de Guerrero, y hacía exactamente lo mismo. Tenías policías, tenías soldados que tenían, a su vez de su plaza de soldado o de policía, tenían una plaza de maestro, a beneficio de haber participado en reprimir a
gente del sector social. El caso más sonado fue el caso de Aguas Blancas, en el cual varios de los asesinos de Aguas Blancas, que fue un escándalo internacional, que varios eran policías y soldados, en algunos casos guardias blancas, tenían plaza de maestro en el sector oficial del gobierno de Guerrero, y de eso jamás se dijo nada, y a la fecha varios de ellos ahora son funcionarios de educación pública en el caso del estado de Guerrero, y así nos podemos ir estado por estado de la república. Y sin embargo, ahora actualmente solamente quedan 700,000 plazas. La reforma educativa que plantea el gobierno es la reducción a 400,000 plazas de maestros. Una forma de reducir esas plazas, diría uno de manera elocuente, sería que quedaran los mejores profesores. El problema es que no están quedando los mejores profesores, como decía la maestra. Muchos que se presumen economistas y que muchos que aspiran a un cargo ingenuamente pensando que por tener cercanía con el consejo universitario y otras cosas, piensan que van a ser brillantes por ser eso. Pues no, compañeros, un académico es brillante en términos de su carrera y trayectoria académica. Hay muchos profesores en la facultad que hacen investigación, que hacen muchas cosas. Mucha de esa investigación no se reconoce, o mucho de ese trabajo académico en el gobierno, en el Estado, etcétera, no se reconoce. Lo mismo también sucede con los maestros en el magisterio. Y el problema de esto es de que la mayoría de los profesores, es decir, prácticamente cerca de 500,000 plazas, fueron retiradas a profesores que se encontraban en lugares marginados del país. Y hay profesores que trabajan aquí en la SEP, aparentemente con el título de profesor, que tienen, por ejemplo, 6 plazas o 8 plazas, y son funcionarios del gobierno de la Secretaría de Educación Pública, y ellos no se les ha tocado para nada. Entonces se maneja un doble discurso. Por un lado se dice, queremos hacer una reforma educativa, queremos evaluar a los profesores, cuando ni siquiera el gobierno federal se evalúa. Este documento que tengo aquí dice así: el fracaso de la política social en México, y lo firma José Narro Robles. Este documento se iba a dar a conocer una semana antes de que metieran a Elbester Gordillo a la cárcel. El rector de la UNAM aquí plantea claramente que el problema del país no es en conjunto. Muchos, como se señala, el caso de los docentes, y lo menciona el caso de la educación superior, dice, el problema del país no son los académicos o los investigadores de las universidades, es la manera del manejo de los recursos del gobierno por parte del gobierno federal en turno. El rector de la universidad mencionaba un dato, y ese dato que menciona aquí es importante porque dice que prácticamente de $1.78 se va para el manejo burocrático y administrativo del Estado mexicano. El resto se va para las actividades del gobierno, sea en el caso particular de educación, en el caso particular de la salud, y ese dato lo dio a conocer el propio rector de la UNAM. Ese dato lo construimos nosotros, compañeros, junto con las autoridades de la Universidad Nacional. No es un dato sacado a la ligera. Cuando lo sacamos, el gobierno federal de Peña Nieto inmediatamente increspó y decía, no es cierto, el gobierno no está gastando más en el aparato burocrático. ¿Qué implicaba esta afirmación? Implica hacerse de la vista gorda de uno de los principales problemas que tiene el país, y en particular la educación, porque, compañeros, a los maestros que ustedes ven en la calle, yo podré estar de acuerdo en muchas cosas, en otras no estaré de acuerdo, pero muchos de ellos, lo que se les paga ni siquiera llega al 16% del presupuesto destinado a la educación de este país. El grueso se va para el manejo administrativo burocrático de la Secretaría de Educación Pública. E incluso hay, por algunos sectores del gobierno, la idea y la iniciativa de querer desaparecer la Secretaría de Educación Pública porque es altamente dolorosa por el problema del sindicato de maestros que tiene el sector oficial, porque es mucha la cantidad de dinero que se da para el control de los maestros, para tener un control político-social. Ustedes pudieron ver antier en los noticieros de este país, después del noticiero de López Dóriga, ¿no? Por esa de cuando mencionaba que Veracruz ya tiene un conflicto por el manejo de recursos que tiene el sector oficial. Tamaulipas tiene ya gente del sector oficial que está reclamando porque el gobierno local maneja las plazas de los maestros a como le da la idea. En el caso de Campeche está empezando a suceder lo mismo. En Baja California, compañeros,
La semana pasada los maestros tomaron los puentes internacionales y eso no sale en los medios de comunicación. Fueron los maestros no de la coordinadora, fueron los del sector oficial, porque reclaman que mucho del presupuesto de su estado que va destinado a la educación se va para el manejo de los propios intereses del gobernador en turno. Y lamentablemente hay que decirlo, es un gobernador que es cercano tanto a la parte del PAN como a la parte del PRD. Ni modo, compañeros. Entonces, este tipo de datos duros, lo que empieza a mostrar es que el manejo de la educación también es un negocio y es un problema para el gobierno, porque tiene un problema ahí también grande, que es el problema de las pensiones de los profesores. En la reforma educativa, compañeros, hay un apartado que va dirigido en particular a educación superior. Las pensiones a nivel de educación superior en el país son ya un problema. La UNAM, a partir del siguiente año, y lo saben las autoridades de aquí de la misma de la facultad y del país, ya no son sostenibles las pensiones de los profesores investigadores universitarios que se están retirando. En la reforma educativa original que se presentó, y que hay un apartado especial para educación superior, viene planteado que para los investigadores y para los profesores se tiene que hacer lo mismo, una reforma en la cual se diga qué profesores se les va a pedir que dejen de serlo o dejen de ser investigadores a cambio de un problema de manejo de pensiones que tiene la Universidad Nacional. Y es un problema serio, porque ya no lo va a poder sostener a partir del siguiente año. Y es un problema presupuestal que va a tener que manejar la Universidad Nacional y que lamentablemente no hay economistas que lo mencionen en el Consejo Universitario, al parecer. Desaparecieron los economistas, extrañamente. No sé por qué razón. A lo mejor habría que hacer una reforma educativa ahí. En ese sentido, compañeros, es grave porque en la reforma educativa el sector de la educación superior también tiene ese problema. Hay muchos recursos que se van para el manejo administrativo burocrático y hay poco que se destina para la docencia y la investigación. Dentro del propio documento que presentó el rector, menciona lo siguiente: la cantidad de recursos destinados a investigación en el país se ha ido mermando en los últimos 10 años. De ahí, y cita aquí el propio documento del rector, el documento que acaba de hacer mención María de la Luz Arriaga, propuesta de desarrollo educativo a 10 años en México. Si no se corrige este problema, estamos ante una situación real de crisis del sistema educativo nacional y de la investigación. El problema de las universidades no es solamente la creación de edificios o institutos o la compra de equipo de cómputo. El problema de la Universidad Nacional también es el problema de la educación general del país. Eso quedó en stand-by ante lo que planteó el gobierno para quitar y empezar a establecer la reforma educativa. Ahorita los medios de información manejan como unos delincuentes a los profesores que están ahí. Yo quiero saber, por ejemplo, que la reforma educativa también pasa por la reforma fiscal, porque el gobierno necesita sacar recursos de varios lugares. Una de esas es cortar no solamente profesores, porque es el sector más grande, y Peña Nieto lo mencionó cuando hizo el anuncio en la reforma fiscal. La educación y la salud van a ser dos sectores. Lo que se dice de manera mediática, y yo sí le reconozco a Peña Nieto una cosa, tiene un equipo mediático bastante bueno, porque todo el mundo se dirigió hacia si los refrescos, o si que ahora el Firulais va a comprar croquetas más caras y va a pagar IVA, o si me van a cobrar el impuesto en las colegiaturas, cuando hay impuestos que son indirectos que se van a cobrar en la reforma fiscal. Y entre ellos, compañeros, hay una parte que debe preocupar tanto a las autoridades, debe preocupar a los trabajadores de la facultad, debe preocupar a los investigadores de la facultad, porque ahora, por el ingreso total de lo que ganemos, si ganamos 40,000 pesos, aunque nos descuenten más de la mitad a los investigadores de la universidad, se nos va a cobrar, se les va a aumentar el impuesto sobre la renta. De eso no se ha mencionado nada. ¿Cuántos profesores de tiempo completo de la facultad, pues ahora les van a aumentar el impuesto sobre la renta? Y son de la Facultad de Economía, no son de otra facultad. ¿Cuántos de los personal de confianza de la facultad también va a pasar por ahí? Y ese tipo de medidas que está estableciendo el gobierno en la reforma educativa, lo tomó la decisión no de cobrarles impuestos o cortarlos de otra manera, sino hacerlo de manera directa. Los exámenes de evaluación, compañeros, hay estados de la República, como en Jalisco, que los exámenes llegan directamente y la sección oficial los llena los exámenes y los entrega. Y esa es la evaluación. Pero como es un sector que está con la parte oficial del gobierno, ahí no se dice nada.
¿por qué no se ha denunciado nada por los medios de comunicación o por qué no se denuncia nada al respecto? Y en ese sentido, efectivamente, la reforma educativa lleva, insisto, efectos para la educación superior que viene en un segundo paquete, que es la reforma educativa, pero a nivel superior. Y entonces sí, lamentablemente varios de mis compañeros y colegas profesores y algunos de los que están, que son lo que son el personal de confianza y demás, van a ser manejados como delincuentes. Entonces sí, porque son ya un problema de manejo presupuestal para el gobierno federal. Entonces, es una reforma educativa que tiene rasgos de reforma en términos fiscales y que se hace vía los hechos. Segundo, es una reforma laboral encubierta de reforma educativa por la preocupación del país cuando en los hechos no lo hacen así. El dato más importante es el que voy a dar a continuación. En este país, nosotros decíamos en el campo, en los últimos 40 años se han gastado 2.800.000.000.000 de pesos en combate a la pobreza y aumenta la pobreza. Me va a perdonar Rosario Robles, que fue profesora de la facultad, y varios profesores que están aquí alrededor, se acuerdan perfectamente que fue profesora, pidió para su campaña de combate del hambre 44.000.000.000 de pesos para combatir 7 millones. No hay que ser gran economista y hacer cuentas y saber cuánto tendría que destinar. Pues bien, resulta ser que ya Rosario Robles está empezando a manejar que no van a cubrir la meta de sacar del hambre, como habían prometido, a los 7.400.000, que no va a ser necesario nada más los 44.000.000.000 de pesos, sino que va a ser necesario el doble de dinero. En la propia CEDESO se van 60 centavos a manejo burocrático. El resto, para infraestructura, se van 12 centavos. El resto es para lo que llegue a los aplicadores de los programas de combate a la pobreza y el resto es para lo demás. Así está la situación y está peor en el caso de la Secretaría de Educación Pública. Y de eso, ¿cuándo se va a arreglar en este país? Entonces, la reforma educativa, cuando me preguntaban los compañeros que si podíamos participar con algunos argumentos el día de hoy, decía que sí, que nosotros teníamos unos datos que son bastante interesantes, y ahí les va el siguiente. La reforma educativa va inmediatamente a ajustar el número de plazas en la Secretaría de Educación Pública y la va a reducir a 344.000 plazas. De esas 344.000 plazas, el grueso se va a encontrar de manera definitiva, es decir, el 80%, en todo el personal administrativo y burocrático de la Secretaría de Educación Pública. El resto, que va a ser lo mínimo, va a ser para los profesores que se van todos los días, todas las mañanas temprano, incluso igual que los niños sin desayunar, a dar clases en este país. Esa es la reforma educativa. Que a mí me diga alguien que si ese manejo del Estado es el correcto, me disculpe. Yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo, que se maneje de esa manera, y a los profesores, ahora sí, tu problema no es que sea solamente, como decía la maestra, eventual. El problema es que no tienes ni siquiera asegurado tu trabajo. Como de ya de por sí la Universidad Nacional trabaja con puros profesores de asignatura y que no es secreta a nadie. Cada que vemos a nuestros compañeros profesores, ahí está Alfonso Gómez Navarro, ¿no? Ahí está el profesor Miguel González Ibarra y todos. Hay compañeros que le dicen a la asignatura y dicen, pues ahí va mi plaza, ¿no? Algún día, y ese es el problema, que tú empiezas a ver como un contrario a tu compañero y tu colega de profesión, ¿no? Casi estás esperando a ver a qué hora lo reclaman las plantas de la Facultad de Economía para que tú hagas el proceso de sustitución correspondiente. Fue sorprendente, ahora que salieron las plazas a concurso en la facultad, el número de solicitudes, compañeros, más de 700 para unas plazas en la Facultad de Economía. En la Universidad Pedagógica Nacional, pues ahí va David a pedir, a meter sus papelitos para pelear un concurso de oposición. 1.500 para 6 plazas de economista. 1.500 para hacer el concurso. Y las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional nos dijeron a todos los que teníamos estudios de posgrado que estábamos sobrecalificados. Ni siquiera nos dejaron terminar de llegar. Dicen, es que esta es una orden que tenemos aquí de las autoridades de la UPN, pero es una orden que viene de la SEP. Pues no, que la deficiencia en la calidad educativa, ¿dónde está? En este país, con los problemas de alimentación, con los problemas de incremento de la pobreza,
cosa que ya se le olvidó al gobierno federal, que iba a combatir de manera rijosa y a ultranza, ¿qué va a suceder? Nosotros acabamos de hacer un estudio de los problemas salariales de los profesores de la universidad y de los trabajadores que presentamos en el último congreso del STUNA. Y compañeros, les voy a dar una nota y que vamos a sacar a los medios de comunicación. Los maestros de la UNAM, su nivel de ingreso ya es inferior al de los trabajadores administrativos y de los investigadores. El problema no es de los profesores ni el problema es de los trabajadores. Los trabajadores se han organizado y están defendiendo sus derechos, tienen un montón de formas, de maneras de mantener mejor su nivel de ingreso, mejorar su nivel de vida porque tienen un sindicato. Los trabajadores de la universidad, que somos académicos, no lo tenemos. Ahora gana más que yo, o gana incluso más que cualquier profesor de asignatura, los compañeros de intendencia y de limpieza en la Universidad Nacional. Vámonos. Entonces, cuando yo escucho argumentos tan académicos como 20 mentadas de madre y una palabra, que es lamentable, ¿no?, que alguien que se diga representante del sector estudiantil hable de esa manera. Está bien, bueno, pues no, nadie le va a perjudicar su vocabulario, ¿no? Perdón, su vocabulario, ¿no? Es lamentable que los economistas no estemos diciendo nada al respecto. No solamente sobre la reforma educativa en términos económicos, sobre la reforma fiscal. Porque va a afectar no solamente a la clase media, compañeros, va a afectar a sectores más desprotegidos de este país, que es mentira lo que dice el gobierno federal. También es real que en esta universidad se genera mucha investigación y se genera mucha docencia, compañeros, y mucha no se paga. Cuando yo escuchaba ayer en la asamblea de la mañana y en la asamblea de la tarde los argumentos que decían, es que quiero entrar a clases, y uno de ellos era un alumno mío que no entraba, dije, bueno, está bien, pues a lo mejor tiene otro proceso de aprendizaje distinto, ¿no? Está en todo su derecho. Lo que no se puede permitir es que se diga, es que estamos perdiendo. Muy bien, compañeros, ¿por qué no, así de manera tan airosa como reclaman su derecho a clases, han reclamado el incremento del presupuesto a la propia Facultad de Economía? Pues no, que son economistas. ¿Por qué no con el mismo rigor y derecho reclaman incremento al presupuesto de esta universidad? ¿Por qué no se ponen de esa forma? Porque hay algunos de los que decían y reclamaban que no estaban de acuerdo que se tuvieran las actividades académicas, que se encuentran en paro permanente. Hay unos que se encuentran casi en huelga desde que entraron a la Facultad de Economía. Entonces un alumno mío me decía, maestro, ¿cómo ve la situación? Digo, pues hay algunos que están en paro y todo el tiempo están en la entrada de la facultad ahí en la barra tranquilamente tomando el sol. Está bien, es una forma de disidencia distinta de la juventud, yo no la conozco. Lo que sí me llama la atención es que precisamente el día quiere tomar clases ese día, y precisamente cuando su profesor de taller me dice que no ha entrado ni a una sola clase de taller y que quiere venir curiosamente ese viernes en particular a tomar clases. El problema no es si tomamos clase o no, compañeros. Cuando hicieron el paro de la semana pasada, que decían que era paro administrativo, que quería entrar, entraba, y el que no, compañeros, eso lo hacen todos los días. Y yo les puedo mostrar a muchos compañeros que decían argumentos de la televisión, que no lo dicen de mala fe, que tal vez lo dicen porque los medios son muy fuertes mediáticamente, pero que se encuentran en paro en las jacarandas jugando baraja, que están en paro activo, ¿no? Y no entran a la clase mía, no entran a la clase de la profesora, no entran a la clase de Alfonso Gómez Navarro, no entran a la clase de Miguel González Ibarra, no entran a otras clases, a la clase de Manuel Cuello, no entran a la clase. Entonces, esos compañeros, ¿con qué calidad moral nos vienen a decir? O les vienen a decir, pero es más bien a ustedes que no tomen una decisión por un día. La reforma energética está en puerta y la reforma fiscal abrió totalmente, y yo no sé por qué ni siquiera han dicho nada al respecto algunos economistas que se jactan de ser analistas financieros, abrió las puertas ya de la privatización de petróleos mexicanos sin necesidad de tocar la Constitución. De ahí no dijeron nada. Y siguen sin decir nada. Espero que algún día digan algo, o por lo menos digan ouch. Entonces, compañeros, datos podríamos mencionar muchos.
Pero el problema de educación es mucho más fuerte en este país porque lo que está en juego no es solamente la reforma educativa, es el bienestar de la mayoría de todos los que están aquí, porque todos lamentablemente, de modo, tienen que trabajar, sus familias trabajan, sus padres de familia trabajan, nosotros estamos trabajando, los maestros que estamos aquí hacemos muchas cosas que la universidad no nos retribuye y que las seguimos y las seguiremos haciendo. Hay muchos maestros que conozco aquí que trabajan bastante, pero el problema es que va a ponerse en juego por unos intereses, por uno que aspira y suspira a ser candidato a la presidencia, que es, ¿no? Que una diputada le decía a Videgaray que yo no sé qué honor sea ir a entregar un premio junto con él. La verdad a mí me daría pena. Decía 3% de crecimiento del PIB, eso es algo totalmente raquítico y es algo inmoral. Bueno, pues ahora que estamos en el 1.7%, yo no sé cómo se le diga entonces a eso, ahora que es el flamante representante de la economía de este país. Se supone que con la reforma laboral en 3 meses Videgaray prometió que se iba a incrementar el empleo, que se iban a generar 175,000 empleos. Ustedes son todos economistas, ¿dónde están? Ahora nos está prometiendo que con la reforma energética en un mes aumenta el PIB 4%. Órale. ¿No? Ese salió mejor que el presidente del Banco de México. Compañeros, la situación económica del país es totalmente distinta a lo que manejan los medios, es distinta a lo que dicen los funcionarios públicos, pero los economistas tenemos ahora más que nunca jugar un papel importante, y más porque tenemos en puerta el cambio de plan de estudios de esta facultad. Los economistas, ahora qué vamos a hacer cuando veamos el papel del Estado con respecto a la reforma energética, ya hay que ir a las pláticas con respecto al cambio de la reforma energética. ¿Qué vamos a estudiar los economistas? ¿Qué vamos a decir ante la situación que tiene el país? ¿Con qué cara vamos a decir que somos economistas? Entonces, la invitación que yo les hago, compañeros, es que los universitarios tenemos mucho más cerebro que cualquier diputado o senador del país. Creo, salvo excepciones, ¿no? Pero también, compañeros, creo que los estudiantes de la facultad podemos decir, en el caso de ustedes, que están de acuerdo, están en contra, no importa, pero aquí se puede discutir, se puede debatir. Ese es el privilegio que tiene la universidad. Lo que sí no podemos permitir son situaciones de violencia, no podemos permitir que gente con un argumento que tendrá sus razones y causas por el cual lo quiera hacer, que quiera violentar y quiera romper el diálogo de los universitarios. Y termino, compañeros, con una frase que decían algunos de los que fueron mis profesores y estuvieron en el 68. La razón está del lado de los que tenemos argumentos, y los que tenemos argumentos pensamos y jamás nos vamos a dejar de que nos traten de intimidar, ni tampoco vamos a permitir que por una supuesta beca o por un supuesto futuro en la universidad y en el país nos quieran aplastar o quieran atrapar al pueblo de este país en la miseria, o lo quieran seguir dejando en la situación en la que está. Ya no, compañeros. Este país ya ha pagado mucho, está pagando más y no lo podemos permitir. Y si eso es un delito, compañeros, pues entonces que nos metan junto con Pakistán, que nos avienten a los granaderos, porque ese es el diálogo que ellos únicamente conocen, la fuerza de los gorilas, la fuerza de los que son y se manejan como porros al interior de la universidad, y que eso sí, en definitiva, no son ni jamás serán universitarios, aunque tengan un título en la mano. Gracias, compañeros. Sí, compañeros, agradecemos la participación de los ponentes. En este momento se van a abrir algunas participaciones, preguntas muy concretas. La mesa apela a que sea un poco breve porque ya tenemos encima las demás actividades, como es la marcha y la movilización que se va a sumar de la facultad a los eventos que tiene ahorita la Coordinadora Nacional. Entonces, si hay algunas, a pesar de que fue muy enriquecedor lo que mencionaron los profesores, si hay algunas cuestiones muy breves, muy particulares, preguntas o algunos comentarios que sean lo más breves posible, entonces abriremos la participación. Bueno, tanto a los compañeros como a los profesores, me parece que la situación que plantean los profesores es bastante compleja, pero yo no escuché hablarlo sobre la autonomía de las escuelas que se plantea
en la reforma, ¿no? Y creo que me parece también importantísimo, porque he escuchado cientos y cientos de argumentos de que como esta universidad es autónoma, pues que la paguen los universitarios, ¿no? Cuando existen cientos y cientos de trabajadores allá afuera que con sus impuestos pagan esta universidad, y no solamente esta universidad, sino todas las escuelas de la República, ¿no? Entonces, habría que poder analizar qué es lo que nos quieren decir con la autonomía de las escuelas, ¿no? Que no es esta autonomía de poder gestionar nuestras escuelas, sino de poder pagarlas, ¿no? Que es el primer paso, ¿no? O sea, pareciera que no están privatizando la educación por completo, pero sí hay un ataque directo, ¿no? O sea, yo quiero ver que en las comunidades de Oaxaca, de Chiapas, la gente que no tiene ni para comer vaya a pagar una colegiatura, un pizarrón, una banca, una infraestructura para poder dar clases, ¿no? Como es lógico que ellos no van a poder pagarla, pues ahí están las empresas privadas que sí pueden pagar la infraestructura, ¿no? Segundo punto, me parece súper importante, así básico, compañeros, estarnos repensando y volver a interpretar el papel de un profesor. Y lo digo para todos los profesores que me alcanzan a escuchar. O sea, es importantísimo, compañeros, que desde la huelga del 99, de los años del 99 para acá, cuando empieza un proceso de Ceneval, que todos sabemos y todos conocemos que es un proceso de selección para saber tanto qué profesores como qué estudiantes deben de participar en estas universidades. O sea, me parece importante y coyuntural este proceso, porque le elimina la posibilidad de que los profesores sean retractores del conocimiento. Los conmino, compañeros, a repensarse el papel de un profesor. Los profesores no están para venir a decirnos y enseñarnos las cosas. Los profesores están para innovar en el conocimiento, ¿no? Es algo que yo le puedo reconocer a los dos profesores que hoy están aquí en la mesa, que a pesar de tener muchos argumentos de economistas clásicos y bla, 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 son profesores que constantemente, yo fui alumno del profesor Lozano, en su clase se cuestiona constantemente tanto lo que dicen los libros como lo que dicen los profesores de la facultad. Y se cuestiona de manera directa, compañeros. Se cuestiona desde por qué la coma, desde por qué la palabra, desde por qué lo dijeron, ¿no? Y ese es el papel de los profesores. El papel de los profesores es repensar el conocimiento, repensar lo que ya sabemos, cuestionarlo. Y con esta reforma del 99 se les elimina esa parte. Ahora ya no nada más nos estamos olvidando de ese papel de los profesores. Ahora también estamos violentando contra su libertad de cátedra, que me parece que es un tema que también no tocan los profesores, ¿no? O sea, sí se toca como muy encimita, pero no se toca este rollo de la libertad de cátedra, ¿verdad, no? Que ese es precisamente lo que decía la profesora. Ahora nos van a decir qué enseñar, cómo evaluar y qué preguntas les vamos a hacer a los alumnos, ¿no? Hasta la entonación de cómo debemos hacerlo, ¿no? Y eso viola en automático la libre cátedra, ¿no? Quizás en la SEP no existe tal libre cátedra, pero en esta universidad los profesores sí la tienen, y lo que sigue es atentar directamente contra la libre cátedra de esta universidad, y tanto es existente que tenemos allá de este lado, y en quién sabe dónde andan los otros, la disidencia de los profes, ¿no? Que dicen no al paro, que dicen sí está chido el neoliberalismo, y tenemos de este otro lado a los profes que dicen no está chido, hacemos una crítica seria, ¿no? Entonces, ahí es donde la libre cátedra se suma, ¿no? Lo que hacen con esta reforma es eliminar a la parte crítica y decir, ¿saben qué? Aquí solamente se enseña lo que el Estado dice, ¿sí? Si tú no estás haciendo lo que nosotros decimos, bye bye, aquí no te queremos. Y por eso es que a los profesores de derecha no les importa mucho. O sea, pues ellos van a responder sí, si les dicen sí, van a responder no, si les dicen no. ¿Para qué? No son críticos, ¿no? No tienen la necesidad de ser críticos. Ellos, si el Parlamento dice sí, ellos dicen sí. Entonces, me parece que son dos preguntas bastante concretas hacia los profesores, que se puede explicar la autonomía, o sea, ¿a qué se refiere con la autonomía? Y cuál ha sido este proceso de eliminar la sapiencia de los profes, ¿no? La capacidad de innovar en el conocimiento. Sí, ¿algún otro comentario para englobar un poco las preguntas y que los profesores concreticen estas respuestas que le tengan? ¿Alguna otra?
Gracias. No sé si ustedes sepan algo acerca de la educación secundaria. Anteriormente había habido profesores que eran jefes de enseñanza por materia y que todavía hacen unos discusiones de su figura. Y hay algunas informaciones en el magisterio que dicen que estas figuras van a ser reemplazadas por personas salidas de instituciones privadas. ¿Qué eran ciertos? Sí, compañero. Un poco que sea breve. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Creo que lo más fácil para todos sería autoafirmarnos, ¿no? Decir que chido que estamos apoyando a la gente, que bien que se logran sacar actividades en favor de eso, que es un golpe que más o menos han retratado bien tanto María de la Luz en términos del impacto laboral y posibles impactos dentro del control de la movilización social, y mucho más ampliamente en términos de todo el contexto nacional, el profesor David, ¿no? Pero creo que tiene que ver un tanto con la cuestión política, ¿no? O sea, se está manejando un discurso que es el discurso de no a la reforma, ¿no? No a esta reforma porque no es una reforma educativa, es una reforma laboral disfrazada de reforma educativa, y no hay tal reforma educativa, ¿no? Sin embargo, no se está dando, desde mi punto de vista, el siguiente paso, ¿no? No se está hablando de, bueno, se habla de la existencia de propuestas, pero ya, digamos, todo el tiempo lo consume el estar en contra de la reforma educativa peñanietista, pero no lo consume ya lo que deberíamos estar construyendo de cómo podría esbozarse una reforma en positivo, ¿no? Y eso es muy muy peligroso porque precisamente es el argumento que agarra el Estado, ¿no? A ver, miren, la educación está muy mal, las cifras en ese sentido que genera el CAM pueden servir como un arma de doble fondo en ese sentido, también pueden servir para justificar la necesidad de esa reforma, ¿no? Las cifras en sí mismas siempre tienen que llevar acompañadas de una postura política en este caso, ¿no? Y ese es el problema, o sea, se genera un discurso de sí está, se avanza en el paso de decir que esta reforma en específico va a ponerlo peor, pero ya no se está esbozando propuestas, digamos, en términos de ya los intereses propiamente de los alumnos, que es otro de los grandes argumentos del Estado, ¿no? No es que en un conflicto de derechos entre el derecho laboral de los profesores y el derecho de los niños, como los niños son más desprotegidos de acuerdo a la filosofía política, entonces tenemos que privilegiar el derecho de los niños y los maestros pierden, ¿no? Digamos, pero ya no es solo eso, o sea, en realidad las generaciones que están viniendo están siendo efectivamente cada vez más vulneradas y van a hacerlo, ¿no? Y hay cosas dentro de las propias secciones sindicales, ¿no? La cuestión de las plazas es muy discutida precisamente porque mucho tiempo se heredaron las plazas, ¿no? Hasta hace, me parece, 5 años por fin lograron, producto de un acuerdo de ellos, por lo menos de alguna de las secciones sindicales, eliminar esta figura de que el hijo del profesor se quedaba en la plaza, aunque fuera poco capacitado como ciertas personas, ¿no? Entonces, tampoco se está hablando, digamos, de qué es lo que hay dentro de criticable de un movimiento que tampoco es, está dándolo, es el ejemplar del movimiento social dentro del siglo XXI y que tiene sus fallas, y no podemos caer en esa autoafirmación de decir, sí, esto está mal que a los profes les quiten su chamba, y desde luego que está mal, ¿no? Pero me parece que sí hay que dar el siguiente paso, ¿no? En la construcción de una reforma. Sí. Compañero Diego, apelando a que seamos breves, no sé si alguna otra participación aparte del compañero o para ya cerrar esta participación y que los profesores se dediquen a contestar en lo más breve igual posible estas cuestiones. Entonces, bueno, con el compañero Diego se cerraría esta participación. Gracias. No sé, celebro que se haya presentado este trabajo y estos comentarios, pero también, digamos, es preciso decir que es lamentable que para poder discutir temas de este nivel, ¿no? Temas que son prioritarios en la agenda nacional, tengamos que recurrir a estas formas para presentarlos, ¿no? Qué lamentable es que en la administración que encabeza Lomelí no exista una sensibilidad para poder posicionar dentro de la facultad estos temas, ¿no? Recuerdo ahorita, viendo la escena, el paro del 2 de octubre, donde estábamos también discutiendo la reforma laboral, y por otro lado, las participaciones que hacían
los distintos compañeros y compañeras, ¿no? Lo celebro, pero además me resulta un poco lamentable. Bueno, yendo ya directamente a la pregunta, a mí me genera cierta, como, no sé, sí, bueno, cierta duda. He girado en torno a una idea, ¿no? Veo cómo se quiere evaluar a los profesores, veo las maneras y las herramientas en las que está apostando el gobierno para desarticular la educación y pienso, bueno, estamos frente a un proceso donde el Estado está dejando de coordinarse con la nación. Anteriormente, después de la revolución, hay todo un discurso que trata de posicionar al Estado dentro de la población, se genera el Ejército Nacional, se instruye públicamente a un gran sector de la población, ¿no? Que creo que era el papel fundamental de los profesores, que duró demasiado tiempo, ¿no? O sea, profesores que enseñaban la historia de México de tal manera que desde ahí se pudiera argumentar y se pudiera coordinar toda una enseñanza básica que tiene que ver con las ciencias duras, en un enfoque muy positivo, y por otro lado, la serie de valores, la cuestión cívica, la manera de leer, escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo que actualmente, con las reformas estructurales y con todo el proceso del neoliberalismo que trata de llevar al mercado todas las identidades nacionales de todo el mundo, creo yo que sí hay esta lucha, ¿no? Pero para mí resulta muy aparencial, entonces, que nada más se trate de evaluar a los profesores porque se les trate de evaluar. Entonces quería yo un poco arriesgarme a preguntar si cabe la posibilidad de estar pensando que el Estado se va a desentender de la educación, no solamente para privatizarla, sino para dejar, o digamos, para cortar de raíz los procesos de formación de sujetos, ¿no? O sea, que estamos estamos en la antesala de fenómenos sociales donde comunidades enteras ya no tengan ni siquiera acceso a aprender a leer o aprender a escribir o aprender, digamos, ya con esta onda de los usos y costumbres que muchos, y yo soy parte, apoyo esas formas también pedagógicas, también ya están amenazadas, ¿no? O sea, a mí digamos, la pregunta en concreto es, ¿qué tanto cabe la posibilidad que estemos ante un momento en el que el Estado esté ya no solo privatizando la educación, sino tirando por los suelos la formación de sujetos en medio de una crisis económica, civilizatoria, etcétera, etcétera? Gracias. Bueno, la compañera profesora María de la Luz va a responder a algunas de estas cuestiones y posteriormente el profesor David Lozano. Muy rápidamente, voy a empezar por las preguntas que hizo uno de los compañeros que ya se me desapareció, que anda por acá. Lo primero es que efectivamente se trata, no de ahora, sino hace casi 25 años que hay un ataque permanente a la profesión docente, particularmente de educación básica. Y lo que se pretende es cambiar el papel de los maestros, lo que significa ser maestro, castrar lo que es ser maestro, en el sentido de que es una profesión que todavía tiene espacios en los que uno puede ser muy creativo, y es muy importante para los profesores, eso. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se quiere cambiar? ¿Por qué se quiere castrar? ¿Por qué se quiere eliminar esa posibilidad? Pues porque lo que se busca es cambiar todo el sentido de la educación. O sea, atrás de esas reformas no es solo lo laboral. Quieren cambiar el sentido de la educación en este país. En este país la educación es un derecho social. Eso es muy importante. No es solo un derecho individual, un derecho humano universal. Es un derecho social. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad de la educación es de la sociedad en su conjunto y se la da la obligación al Estado de atenderla, ¿sí? Eso es muy importante. No es una responsabilidad individual de cada familia. Por eso, estos mecanismos de exclusión por el Ceneval y demás buscan cambiar la mentalidad. Y ahora,
a los jóvenes el mensaje que se les envía cuando no entran a la universidad es: no entras porque no aprobaste un examen, no entras porque eres un burro, porque no te preparaste, y no entras porque no hay lugares en la universidad. ¿Me explico la diferencia? Eso es algo muy importante. Entonces, es cambiar el sentido de la educación. ¿Por qué? Pues porque, y aquí hay otra de las preguntas que se responden, porque lo que se está buscando es privatizar, que esto lo que significa es la conducción de la educación con criterios gerenciales y empresariales. Los empresarios de este país y del mundo están disputando la conducción de la educación pública. Ya no solo se conforman con tener más escuelas privadas, sino quieren cambiar la educación pública en su conjunto. Esto es muy importante también. Por eso es privatización. El otro elemento que creo que es muy importante: nos quieren hacer creer que todo lo privado es mejor que lo público. Y entonces, bueno, nosotros hicimos hace unos meses una protesta frente a la Coparmex, haciéndoles una boleta. A ver, evaluemos a los empresarios, compañeros. El desastre de Guerrero, terrible lo que está pasando, pero la autopista del Sol, vean lo que pasa. Ahorita es un desastre la autopista, pero siempre es un desastre, porque siempre hay deslaves, siempre hay cortes, y es una autopista muy cara. Los empresarios fueron rescatados, los banqueros, empresarios que tienen los cañeros, también los ingenios, o sea, ahí están reprobados los empresarios. Entonces, ¿qué nos vienen a decir con que todo lo privado es mejor que lo público? Eso no es cierto. Lo otro, creo que es muy importante, pensando en las salidas y en las alternativas. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar entrando a lo político? ¿Hay marcha atrás o no hay marcha atrás? Es impresionante el autoritarismo de Peña Nieto. O sea, se le están diciendo a todos, siempre los maestros le estaban diciendo: hay diálogo, hay diálogo. ¿Cuál diálogo? Era así como, voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito, ¿no? Como cuando decíamos que éramos más pequeños. Entonces, no había diálogo. Está totalmente autoritario, se impone, y son unos irresponsables, porque están generando un clima de desestabilización intencional en el sector educativo. Quieren generar una situación de inestabilidad. Y esto, creo que ahorita es un momento muy importante, porque el CENTE, el sindicato charro, perdió el control del magisterio. Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, los maestros están insubordinados, y eran maestros que estaban controlados por los charros del CENTE. Y esto es muy importante. Perdieron el control, pero además, en este momento, se tiene que seguir demandando que se abroguen estas reformas, y si no se abrogan en este momento, las tenemos que echar para atrás después, pero lo tenemos que seguir intentando. Lo que sí se puede, a partir de las negociaciones que están teniendo los profesores, es que no se aplique la reforma hasta que se discuta en cada uno de los estados con el magisterio los efectos, los impactos, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de negociación que pueden hacer los profesores, que en los hechos sería dejarla sin efecto un rato largo. Pero nosotros tenemos que seguir apoyando la demanda del magisterio. Hay necesidad de un diagnóstico en cada estado. Tenemos que mantener la idea de transformar la educación, y lo tenemos que hacer desde abajo. Y sí hay propuestas. El compañero decía que esto teníamos que abordarlo más. Desde hace años, en Michoacán están las escuelas integrales. En Oaxaca tienen el PTEO, que se llama, que es el Programa de Transformación Educativa para Oaxaca. En Guerrero tienen las escuelas altamiranistas, y es un enfoque totalmente diferente. La evaluación que ahí hacen es una semana de actividades donde muestran, no son exámenes estandarizados, donde muestran a los padres de familia lo que aprendieron sus niños.
No sé cuántos de ustedes sean papás, pero yo disfrutaba mucho y me sentía muy bien cuando mis hijas, junto con nosotros, iban y daban una conferencia frente a sus compañeros, ¿no? Niños de 6 años que lo hacen. Y eso es un honor, es un gusto. Y los maestros, nosotros valorábamos mucho ese esfuerzo que hacían los maestros, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Termino con la autonomía de las escuelas. Efectivamente no lo tocamos. No es la autonomía que tenemos en la UNAM lo que le están dando a las escuelas. Lo que se establece en autonomía es la autonomía que quieren y que impusieron, por ejemplo, en Centroamérica, en donde quieren llegar hasta que las escuelas, ese sistema gringo, las escuelas contraten a los profesores y les paguen de manera directa y los puedan despedir los directores. Es eso. Y sí incrementa las posibilidades de que haya fundaciones que den recursos y que además de eso los padres de familia tengan que participar con una cuota mayor en contribuciones económicas. Eso es lo que está en la parte de autonomía. El gobierno lo que está diciendo es: nosotros vamos a seguir dando los recursos a las escuelas, pero ahora van a tener las posibilidades ellos de usar esos recursos. Imagínense lo que va a significar un presupuesto repartido a nivel de escuela. Les va a tocar un pedacito chiquitito. ¿Qué van a poder hacer con eso? Nada. Entonces van a tener que conseguir con los padres de familia, con los empresarios de la localidad también, más recursos. Entonces no es realmente una mejora de posibilidades de gestión de las escuelas, ¿no? Es más bien tender hacia encarecer los servicios. Y algo que no dije del Instituto Nacional de Evaluación Educativa: está autorizado para hacer contratos con empresas extranjeras, vender servicios y recibir recursos. Y eso es muy grave, ¿sí? Imagínense lo que es el organismo que a nivel nacional va a definir los criterios de evaluación, va a definir lo que es el ingreso, la permanencia y la promoción de los profesores, recibiendo y generando contratos a nivel de empresas extranjeras también. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que necesitamos seguir discutiendo estos temas, viendo lo que corresponde ya no solo a la situación del magisterio a nivel de educación básica. La compañera habló del despido de los jefes de enseñanza. Sí, lo que buscan más bien, más que vengan otros y sean privados, es que sean personal de confianza para poderlos controlar. Por lo menos hasta ahorita es lo que hay. Y sí hay despidos en la secundaria. Entonces, la reforma no es educativa. No sigan diciendo reforma educativa, porque no es reforma educativa. Es una reforma laboral, es una reforma privatizadora, es una reforma que nos despoja de derechos, nos quiere quitar el derecho a la educación, quiere cambiar el sentido de la educación, ataca a los profesores y es un golpe a toda la educación del país, básica y superior. Esto es muy importante. Gracias. Bueno, lo que decía el compañero, antes de seguir, me fue el forro de traje, ¿verdad? Pero bueno, se lo veo. Miren, compañeros, ahora sí que al compañero que estuvo conmigo también le jalaba las orejas, también no me entregaba los controles de lectura de 5 años, ¿no? O sea, sí soy parejo, ¿no? Entonces, miren, no usemos las mismas formas, no las usemos, las mismas formas que utilizan ni los medios de comunicación ni el gobierno de Peña Nieto. Eso sí les voy a pedir. Si ellos utilizan un lenguaje de golpeteo, de descalificación, que lo usen ellos, nosotros no. En la facultad no hay maestros de derecha ni maestros de izquierda. Cada quien su conciencia, y los propios alumnos juzgan a los profesores: ¿para qué quieres más? ¿No? Entonces, hay maestros que son muy buenos en la mayoría de la facultad de economía. Y de los dos lados se cuecen habas. Y hay que ser claros, compañeros. Porque hay unos que se dicen anarco, no sé qué cosa, pensamiento, mi mamá. Y a ver dónde están, porque eso sí, son buenos para negociar con las autoridades, pero malos para estar en el momento donde hay que estarse rompiendo la cara. Pero pues está bien,
ahora sí su método, su técnica, su táctica y su estrategia y todos sus libros que dicen que hacer. Ahora ya son exiliados en Alemania y nunca han salido del país. Pero bueno, eso es otra cosa. La autonomía, efectivamente, como dice María de la Luz, la autonomía que plantea el gobierno con respecto a la educación básica es una autonomía que hace tiempo planteó el Coneval y planteó el Ceneval, porque decían que eso iba a combatir la pobreza y iba a mejorar el sistema educativo del país, y lo plantearon en el 92 para la UNAM. Incluso planteaban que las escuelas se desincorporaran, los CCHs, toda una ofensiva contra la universidad se dio y se planteó. Pero hay un pequeño detalle. El actual gobierno de Peña Nieto plantea que esta desincorporación esté regulada por este centro de evaluación, que curiosamente, uno siempre mal pensado, como diría mi abuelita, pero qué bueno, al momento de buscar quiénes son los que dirigirían o estarían a cargo de este centro de evaluación de educación del país, y a ver si se acuerdan, y muchos se van a acordar, recuerdan un nombre o un apellido en particular argentino, Cavallo. ¿Sí se acuerdan quién es ese? El del Renave, que salió que era un militar de la dictadura argentina que asesinó y mató a argentinos en la dictadura en los 70, y que en México iba a ser un gran negocio con Zedillo, con el Renave. Pues bien, dos de sus principales, ¿no?, socios para el Renave, con el negocio que iban a hacer junto con el grupo asesor que tenía Pedro Aspe, son los que se les está proponiendo este proyecto para la evaluación docente del país, y cuyos antecedentes la propia organización Hijos y otras organizaciones, en el caso de Argentina, los están rastreando porque ellos también participaron en la dictadura argentina, desapareciendo jóvenes en la dictadura, y a ellos les van a ofrecer la custodia del Centro de Evaluación de Educación Básica de este país. Compañeros, no tenemos memoria de 5 años para atrás, de 10 años para atrás, lo metieron a la cárcel, se salió con el dinero de Argentina, producto de una dictadura, el gobierno mexicano se tuvo que hacer para atrás, y entonces gente que estaba asociado con Cavallo, con alguien que estuvo en la dictadura argentina, es ahora el que le plantean que empiece a dirigir o que pueda dirigir el centro de evaluación para los maestros docentes de este país. Y me disculpan, compañeros, pero eso no puede ser, y eso no se puede permitir. También, en ese sentido, esa es la idea de la autonomía que plantea el gobierno. Los centros que se supone tenían que estar evaluando a los profesores y demás, entre ellos estaba el Ceneval, y que curiosamente siempre el Ceneval, cuando hacían sus propios autoexámenes, los dirigentes del Ceneval lo reprobaban. Yo me acuerdo perfectamente, y este ejemplo nos lo dio en su momento María de la Luz, hace más de 10 años. Hicieron un examen para evaluar a todos los estudiantes a nivel de licenciatura del país, y los que lo hicieron o lo enseñaron aplicaron el examen. Todos sacaron 0. Dijimos, no, pues está muy bueno el examen, ni ellos lo pasan, ¿no? Entonces, ese tipo de instancias tienen muchos problemas, tienen muchos vicios, han sido fuga de dinero. El Ceneval tiene un problema de auditoría fiscal, porque tiene salida de dinero por todos lados, no sirve para lo que fue aparentemente diseñado, pero ahora van a salir con un diseño de una instancia que se lo van a otorgar a unos sujetos que son todos unos, son primos. Pero bueno, así es como se hacen las cosas en este país, sí lo seguimos permitiendo. El asunto es que ya no lo debemos de permitir, ni en el caso de la educación, ni tampoco en nuestra facultad, porque aquí también se cuestionaba. Entonces, en ese sentido, compañeros, en términos de lo que es la libertad de cátedra en el caso del magisterio, los maestros tienen una gran capacidad de aplicación de métodos lúdicos, en términos educativos, así se dice, para la enseñanza de los niños y demás. Muchos de los métodos de los maestros que ustedes ven en la primaria lo tienen que hacer por estudio propio o por méritos propios. Hay una ineficacia de parte de la Secretaría de Educación Pública para ese tipo de aspectos. Y ahí, por ejemplo, a los maestros, hay escuelas, lamentablemente en la SEP, que a los profesores que utilizan métodos didácticos diferentes para que aprendan los niños, o que son lúdicos, a veces se les sanciona. Entonces, ahí no hay libertad de enseñanza para los niños de preescolar, niños de los que van de primer año a tercer año de primaria. Y para terminar, compañeros, efectivamente, hay que abrir un debate, y yo les hago la siguiente propuesta. Los compañeros que no están de acuerdo, que dicen que ahí está bien la reforma educativa, vamos a debatirlo. ¿Dónde están?
¿no? ¿Dónde están? Que se vengan y que se suban aquí a ver si es cierto que van a discutir y que van a defender eso. O que lo hagan en el auditorio, que lo digan los profesores, que lo defienden, que lo hagan y ahora le vamos a discutir. Y no está nada más María Luz, habemos muchos más profesores en la facultad que tenemos con qué argumentar. Y quieren que dialoguemos en la universidad, si se permite dialogar, hagámoslo. Que le pongan fecha y hora, como dirían, para que les pase lo que al Canelo. Sí, no, que den un espectáculo. Y por último, compañeros, el comercial, les informo, compañeros. Ayer la preparatoria 2 vota a asumirse dentro de las actividades en el caso del magisterio, y ahí va mi sobrina en iniciación universitaria, ¿no? Entonces ayer en la tarde decíamos, pues, ya tenemos aquí la disidencia dentro de la casa. Mi sobrina, que tiene 12 años, me decía, en mi salón dijimos no a la reforma educativa y votamos paro en el salón. Dijimos, muy bien, ¿y qué pasó? La maestra de física de la Facultad de Ciencias dijo, muy bien, hagan su paro. Y ellos están en paro ahorita, son de 12 años, y dicen no a esa reforma educativa porque nosotros queremos llegar a una universidad diferente y a un país diferente. Entonces, mi sobrina no está aquí, pero está con sus compañeritos de 12 y 13 años, y ese ejemplo que tienen ellos deberíamos retomarlo los maestros y los estudiantes de la Facultad de Economía para cambiar este país y empezarlo a hacer desde ahorita. Gracias, compañeros. Un minuto más. Creo que es muy importante, y no sé dónde andan los compañeros trabajadores y la delegación sindical, pero realmente es una vergüenza que el STUNAM no esté haciendo nada de solidaridad cuando desde hace 8 meses los maestros y las maestras de este país están luchando en múltiples frentes, tanto en manifestaciones, mítines, como en foros, en elaboración de propuestas, en folletos, haciendo folletos y demás. Es una vergüenza y debíamos de reclamarle efectivamente a la dirección del sindicato porque debían de estar. ¿Y saben por qué? Porque algo que no mencionamos es que esta reforma anula al sindicato. Es decir, como ahora se individualiza totalmente la relación, el ingreso, la promoción y la permanencia hacia un lado al sindicato. Elimina lo que eran las condiciones generales de trabajo y la contratación. Y compañeros, cuando el río suena, agua lleva, y para todos es una amenaza. Entonces, es muy importante, ojalá, que la Delegación Sindical de Economía tuviera un papel protagónico exigiendo un cambio en esa política del STUNAM. Y esto va para todos los sindicatos, porque el SITUAM tampoco ha hecho nada, ninguno de los sindicatos universitarios. Es una vergüenza. Y lo otro, porque se mencionó aquí lo de la herencia de plazas. Bueno, compañeros, en el STUNAM, en los petroleros, en los electricistas, está ganado por contrato colectivo que los trabajadores propongan a sus familiares. ¿Eso es perverso? Yo creo que no. Eso quiere decir que los maestros que se jubilaban imponían a su hijo o hija en su plaza sin que fuera maestro o maestra. Es una gran mentira. O sea, pasaban por procesos de evaluación, acreditación y tenían que cumplir los perfiles para poder ingresar. Quienes promovían la corrupción eran las autoridades y los charros del sindicato, no los trabajadores, ¿sí? Yo soy maestra de primaria de origen. Yo hace unos cuantos años egresé de la normal en 1968 y de manera automática, por promedio, tuve acceso a mi plaza como profesora y de manera definitiva. ¿Y saben por qué? No era algo perverso, porque la profesión docente es una profesión de Estado, a diferencia de las profesiones liberales
como médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Quiere decir que en la Revolución Mexicana, en el pacto social que emerge de la Revolución Mexicana, se decide que el derecho a la educación es un derecho social. La sociedad mandata al Estado para que lo dé. Y por lo tanto, el Estado tiene que preparar a los maestros para esa educación nacionalista, para esa educación en donde se pone por delante no solo que el estudiante o los niños aprendan a trabajar y una profesión, sino que piensen con un contenido social, es decir, que se preparan no para tener un buen trabajo nada más, sino para resolver los problemas de este país y de la humanidad. Esa es la diferencia, esa es la esencia de esta universidad pública, eso quiere decir derecho social a la educación. Entonces, el Estado estaba obligado a preparar a esos profesores, por eso nos daban la plaza en automático, no era un regalo, sino era un mandato, ¿sí? Entonces, eso es lo que han querido quitar. Yo estoy muy orgullosa de ser normalista. A mí me formaron como normalista y me tuvieron que enseñar no solo didáctica, no solo física, no solo química, no solo ciencias sociales. Tuve que aprender a bailar, porque en las escuelas primarias no hay maestros de danza y yo tenía que enseñarles a mis alumnos a danzar. Tuve que aprender las rutinas para enseñar gimnasia, para enseñar básquetbol, voleibol. Soy basquetbolista, voleibolista, no, pero yo tenía que enseñarles a mis alumnos, porque no hay maestros de educación física, ¿sí? Tenía que aprender también carpintería, tenía que aprender arte. ¿Por qué? Pues porque teníamos que ser maestros para formación integral. Y esos maestros, no yo, esos son los maestros que cotidianamente están en las escuelas enseñando a leer y escribir de manera heroica, sin materiales y sin nada. Y esos son los maestros a los que los medios de comunicación atacan. Y esos son los maestros que nos están dando un ejemplo de dignidad, porque es de dignidad, con todo lo que han mostrado en estos meses y en estos años, porque tienen 30 años peleando, y para los cuales yo pido que digamos: ¡viva la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación! Bien, compañeros, miren, aquí el compañero nos hace una petición de una intervención muy breve de menos de un minuto, no sé cómo ven. ¿Qué tal, compañeros? Solo quiero compartirles un pequeño pensamiento. Para 1917, Antonio Gramsci escribió lo siguiente: odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebel, que vivir significa tomar partido. No pueden existir quienes sean solamente hombres, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. Y yo el día de hoy me congratulo y creo que los estudiantes de la Facultad de Economía debemos estar orgullosos. Una, porque no somos indiferentes ante lo que está sucediendo. Dos, porque no vamos a ser cómplices ante esta catástrofe que está aplastando a la nación. Y tres, porque tomamos partido del lado de los dominados. Felicidades, compañeros, y enhorabuena. Bien, compañeros, primero, si van pasando aquí los compañeros de filosofía, estamos todos juntos en la universidad, varias escuelas temprano. ¡Quiero trabajo en rebeldía! ¡Arriba trabajo en rebeldía! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La Facultad de Economía! Sí, miren, compañeros, aquí agradecemos la participación de los compañeros profesores y no sé si hay un consenso de lo que mencionó el profesor David Lozano, que de estos foros que vayan saliendo propuestas y que vayamos compartiéndolas en las diferentes discusiones. La propuesta que dijo el profesor es que se debata en la facultad con todas las posiciones lo de la reforma educativa, que se debata desde el director Lomelí, que se debata con Vega, con Ciro Murayama, que se debata entre todos los profesores, entre todos los estudiantes. Entonces esa es una propuesta que hace el profesor David Lozano.
Entonces, no sé si sea consenso que podamos establecer de estos foros que vayan saliendo del paro en economía, que vayan saliendo estas propuestas y que se vayan incorporando a la dinámica que vamos a tener, ya sea en estos días o en la próxima semana. Entonces, no sé si me parece que sea consenso de estas propuestas, compañeros. Ok, entonces, bueno, en este momento tenemos que ver la situación del contingente que va a ir hacia la marcha con la coordinadora.